Muy buenas. Hoy vamos a desgranar un método súper potente para entender la física que se esconde detrás de las ecuaciones diferenciales. Es una de esas técnicas que va mucho más allá de las fórmulas típicas que todos hemos visto y que de verdad nos ayuda a comprender por qué el calor se difunde de una manera y las ondas viajan de otra. Seguro que a más de uno les suena el famoso discriminante, b al cuadrado menos 4ac. Lo hemos usado 1000 veces para clasificar ecuaciones. Y oye, es útil, claro que sí, pero ¿es suficiente? ¿Nos vale para todo? Pues la respuesta corta es que no. En cuanto abandonamos los problemas sencillitos en dos dimensiones, este método se queda, francamente, corto. Es que claro, el mundo real no es plano. Fenómenos como la transferencia de calor en un objeto con volumen o la aerodinámica de un avión nos piden a gritos una herramienta más general, mucho más robusta. Así que necesitamos un método que sea un auténtico todoterreno, que funcione sin importar lo complejo que sea el sistema. Muy bien, pues vamos al lío. Esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, veremos por qué el discriminante no siempre da la talla. Después, y esto es lo bueno, vamos a descubrir el ADN de una ecuación y, sobre todo, cómo leerlo. Lo pondremos en práctica con la ecuación del calor, para que quede clarísimo. Luego subiremos un poco el nivel viendo qué pasa en sistemas dinámicos y cerraremos con esa conexión tan brutal que hay entre la física y las matemáticas. Como decíamos, el discriminante está genial para problemas en dos dimensiones, pero para entender cómo fluye el calor dentro de un motor o cómo se forman las ondas de presión alrededor de un avión, necesitamos sacar la artillería pesada. Y esa artillería, en este caso, es el álgebra lineal. La complejidad del mundo real nos exige un enfoque más sofisticado. Y aquí es donde entra la magia, el método de los valores principales. La idea central es fascinante, de verdad. Es como si pudiéramos extraer la identidad fundamental de una ecuación, su ADN matemático, por así decirlo. Y este ADN nos va a revelar cómo se comporta de forma intrínseca, da igual el sistema de coordenadas que estemos usando. El secreto está en centrarnos en lo que de verdad importa, que es la parte principal. ¿Y qué es eso? Pues son los términos de la ecuación que tienen las derivadas de mayor orden. Podemos olvidarnos de todo lo demás, derivadas más bajas, constantes, lo que sea, porque son estos términos y solo estos los que dictan el carácter de la solución. Nos dicen si algo va a estar en equilibrio, si se va a difundir o si se va a propagar como una onda. Y el proceso, que puede sonar muy complejo, en realidad se puede resumir en 3 pasos muy lógicos. Mirad. Primero, aislamos esa parte principal de la que hablábamos. Segundo, con los coeficientes que acompañan a esas derivadas, construimos una matriz simétrica. Y tercero, y aquí está la clave de todo, calculamos los valores propios o autovalores de esa matriz. Esos números son el código que estamos buscando. Y ahora llegamos a la parte más emocionante, la interpretación. Porque esos autovalores no son solo números, son un código que nos traduce las matemáticas directamente a la física del problema. Los signos de estos valores nos van a contar la historia de lo que está pasando en realidad. Esta tabla que vemos aquí es básicamente nuestra piedra de Rosetta. Es la chuleta definitiva. Si todos los autovalores tienen el mismo signo y ninguno es cero, ¡boom! La ecuación es elíptica y describe estados de equilibrio. Si uno de ellos es cero, es parabólica. Y ese es el sello inconfundible de los procesos de difusión, como el calor. Y si uno tiene un signo opuesto a los demás, entonces es hiperbólica. Y eso nos habla de propagación de ondas. Venga, que la teoría está muy bien, pero vamos a mancharnos las manos. Vamos a aplicar el método a un ejemplo clásico, uno que todos conocemos, la conducción de calor en un objeto de 3 dimensiones. Aquí tenemos la ecuación del calor en 3D. Vemos que hay 4 variables, x, y, z y el tiempo, t. Para construir la matriz, nos fijamos solo en las segundas derivadas. Los coeficientes para u sub xx, u sub y u sub zz son todos alfa. Pero ojo, y este es el detalle crucial, no hay término u sub tt, no hay segunda derivada respecto al tiempo, así que su coeficiente es 0. El término de primer orden, menos u sub t, directamente lo ignoramos. Como la matriz que nos queda es diagonal, el cálculo es un paseo. Los autovalores son sin más los elementos de la propia diagonal. Así que tenemos 3 valores iguales a alfa y un cuarto valor que es 0. Volvemos a nuestra tabla, a nuestra piedra de Rosetta. Un autovalor nulo y los demás con el mismo signo. ¡Bingo! La ecuación del calor en 3 dimensiones es parabólica. Y esto encaja como un guante con nuestra intuición física. El calor se difunde, se expande, no viaja en frentes de onda. La matemática lo confirma. Y esta es la idea clave, la que lo resume todo. Ese cero, esa ausencia de una segunda derivada temporal, que se traduce en un autovalor nulo, es la firma matemática de la difusión. Si en vez de un 0 tuviéramos un -1, como en la ecuación de ondas, el comportamiento sería radicalmente distinto. Fijaos qué potente, un solo número cambia por completo la física del sistema.
Hasta ahora hemos hablado de ecuaciones lineales, donde la clasificación es, por así decirlo, para toda la vida. Pero la mayoría de los fenómenos interesantes de la naturaleza son no lineales, y aquí la cosa se pone aún más apasionante. El tipo de ecuación puede cambiar dependiendo de las condiciones del propio sistema. La diferencia es fundamental. En las ecuaciones lineales, la clasificación es global y fija, una etiqueta que no cambia. En las no lineales, en cambio, es local y dinámica. El tipo de ecuación depende del propio estado de la solución, de la velocidad, de la presión, de lo que esté pasando en ese momento. La ecuación se adapta a la física del instante. Un ejemplo perfecto para entender esto es la aerodinámica. La ecuación que describe cómo se mueve el aire alrededor de un ala no tiene una única clasificación. Su naturaleza matemática cambia de forma drástica dependiendo de a qué velocidad se mueva ese flujo. Cuando la velocidad es subsónica, por debajo de la del sonido, todos los autovalores son positivos. La ecuación es elíptica y el aire fluye de manera suave y continua. Pero en el instante en que se supera la barrera del sonido, uno de los autovalores cambia de signo. La ecuación se transforma, se vuelve hiperbólica. ¿Y qué permite eso? Pues que se formen ondas de choque. La física cambia radicalmente porque su matemática de base ha cambiado. Es increíble. Y todo esto nos lleva a la conclusión final, a la idea más profunda de todo este análisis. Hemos visto cómo una herramienta puramente matemática nos desvela la naturaleza más íntima de un sistema físico. La física de un problema, si ondula, si se difunde, si busca el equilibrio, no es una lección nuestra, ni depende de cómo lo estemos mirando. Es una propiedad intrínseca, que está codificada en la matriz de sus derivadas. No importa cómo lo midamos o qué coordenadas usemos, la esencia del fenómeno está grabada a fuego en esa estructura matemática. Y eso, claro, nos deja con una pregunta fascinante para reflexionar. Si la naturaleza de fenómenos como las ondas o el calor está codificada en los signos de unos simples autovalores, ¿qué otras verdades fundamentales sobre nuestro universo estarán ahí, esperando a ser descubiertas, ocultas en la estructura de sus matemáticas?